y llevados adelante por la idea de la Global History, por la idea de la primera globalización. ¿Por qué? Porque la historia de la primera globalización ha hecho que sea una historia al mismo tiempo de todos los mundos. Y precisamente porque conectan todos los mundos, hace aparecer un solo mundo interconectado. Es decir, hace aparecer por primera vez en la historia una verdadera historia universal. Hasta ahora las historias universales eran solamente historias universales muy parciales. Cuando se habla de la historia del mundo romano, la historia universal en el siglo I de la era cristiana, pues nos encontramos con que esa historia universal ocupa nada más que pues, el espacio que va desde un extremo del Atlántico y como máximo, ¿no? Pues hasta donde llegaron las tropas de Alejandro Magno en la India. Ese es el espacio que se trata y esa es la historia universal. Ahora no, ahora la historia universal es verdaderamente planetaria. Ahora verdaderamente la historia universal ocupa todo el mundo e interrelaciona a todas las partes del mundo. Interrelaciona como, según la famosa frase era frase porque era un tópico que se venía expresando del siglo XVI, pero que él ha recogido en un libro justamente famoso, Sergei Grusinski, que habla de les quatre parties du monde, las cuatro partes del mundo, puesto que todavía en este mundo no ha entrado lo que llamamos Oceanía, o que la llamarse Pacífico y no Oceanía, como un espacio individualizado, pero sí las otras cuatro partes, ¿no? Europa, Asia, África, América. Bien, en ese sentido, ya parece que ya la suerte está jugada en contra, en detrimento de los observatorios locales y en detrimento de la historia liliputiense del mundo local. Y sin embargo la historiografía tiene en muchas ocasiones una suerte de, por utilizar una expresión musical, una suerte de rondó caprichoso, y vuelve atrás. Es decir, resulta que la historia global se define porque existe un cúmulo, una plétora de lugares de producción, de lugares de exportación, de lugares de intercambio, de lugares de consumo, y que por lo tanto todos esos lugares hay que estudiarlos también. No puede uno estudiar solo el mundo de la relación, tiene uno que estudiar los mundos que protagonizan esa relación y luego estudiar la relación entre esos mundos. Y de ahí que si uno estudia el mundo atlántico, uno tenga que estudiar la Sevilla del siglo XVI y XVII. Si uno estudia el mundo atlántico, uno tiene que estudiar el Cádiz del siglo XVIII. Pero también de pronto tiene que estudiar pequeños lugares, ¿no? Como recientemente se han estudiado, del archiducado de Estiria, en Austria. Porque en el archiducado de Estiria, pues una investigadora que se llama Renate Piper, pues ha localizado unos hábitos de consumo que están condicionados por la llegada de productos americanos y asiáticos a ese rincón perdido de la Mitteleuropa, ¿no? Ha llegado hasta ahí. O hay que estudiar localidades diminutas del Piamonte, como ha hecho Giovanni Levi, para ver, ¿no?, los cultivos del maíz, cómo se van sucediendo pueblo a pueblo en esos diminutos pueblos del Piamonte. Hay que por lo tanto, la historia global ha pasado a ser una multiplicidad de historias locales. Ahora mismo, pues, yo estoy mirando ver uno de esos centros que fundamentan la historia global. Ese centro se llama la Ciudad de México. La Ciudad de México, pues, es una ciudad y por lo tanto está al nivel de historia local por muchos miles de habitantes que pueda tener en el siglo XVI. Y ahora pues nos damos cuenta de que la Ciudad de México a finales del XVI, principios del XVII, adquiere la conciencia de ser el centro del comercio mundial. Todavía más, ser el centro del Imperio Español. Todavía más, ser el centro del mundo. Y hay toda una teorización en torno al año 1600 por parte de indígenas, de escritores indígenas, de escritores criollos y de escritores gachupinis españoles, que están teorizando México centro del mundo como sueño de una generación. Y pongo dos ejemplos, ¿no?, para también, ¿no?, pues para introducir elementos que no sean teóricos, ¿no? Pues mire, por ejemplo, lo que dice un español trasplantado a México, que es Fray Bernardo de Balbuena. Dice lo siguiente, en una obra que titula Grandeza Mexicana, una
mejor hay historia local, hay historia de muchos, pero sitúa a México en el centro del mundo y dice así. Es un texto en verso un poco largo, pero bueno, no tan largo, ¿no? Es un trocito, pero es muy interesante por la cantidad de países que implica en esta relación, teniendo a México como centro. Dice así Bernardo de Valbuena: en México se recibe, esto lo digo yo, entre corchetes, para eso se recibe, la plata del Perú, de Chile el oro viene a parar aquí, y de Terrenate clavo fino y canela de Tidoro, de Cambrai telas, de Quinsay rescate, de Sicilia coral, de Siria nárdo, de Arabia incienso y de Hormuz granate, diamantes de las Indias y del Gallardo, escita, balajes y esmeraldas finas, de Goa marfil, de Siam ébano pardo, de España lo mejor, de Filipinas la nata, de Macán lo más precioso, de ambas jabas riquezas peregrinas, la fina losa de sanglé medroso, las ricas martas de los escitios caspis, del troglodita el cínamo oloroso, ámbar del Malabar, perlas del Hidaspes, drogas de Egipto, de Pancaya olores, de Persia alfombras y de Etiopía jaspes, de la Gran China sedas de colores, piedra de Foar de los incultos Andes, de Roma estampas, de Milán primores, cuantos relojes ha inventado Flandes, cuantas telas Italia y cuantos dijes labra Venecia en sutilezas grandes. Todo está concentrado en Ciudad de México. Hay que estudiar qué pasa ahí en Ciudad de México en ese momento, ¿no? Desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la sociedad que dirige esa ofensiva al mismo tiempo económica y cultural, y desde el punto de vista de las mentalidades, ¿no? México, centro del mundo, yo lo he llamado el sueño de una generación. Es verdad, fue el sueño de la generación de 1600 el que México se convirtiera en el centro del mundo, pero al mismo tiempo pues, un indio Chalca son de la Confederación Mexica o Mexica o la Confederación Azteca, pues hay varios, los más importantes, que ya lo sabe, pues eran Texcoco, la propia Tenochtitlan o Ciudad de México, Tacuba, pero otros más pequeños, estaba Chalco, que estaba en un extremo de la laguna mexicana. Pues bien, un indio Chalca, que ya está cristianizado y castellanizado, se llama Domingo Ximalpajín. Pues Domingo Ximalpajín escribe unas notas en náhuatl, utilizando su vieja lengua, y escribe cosas como esta: Axcán, miércoles y seo, día, mestri, septiembre de 1610, y Guacuaymán, o Icuaco, Cuala, Tatofli, ni la Chila o Muachizalco. ¿Qué quiere decir esto en náhuatl? Yo no sé náhuatl, pero sí he copiado esto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, la primera que he dicho quiere decir, el rey Enrique IV de Francia ha sido asesinado en 1610. Y lo segundo quiere decir, los españoles han conquistado las islas moluqueñas de Ternate y Tidore en 1606. Centro de México, un indígena mexicano está al mismo tiempo tomando noticias y compilando todas las noticias que va recibiendo de lo que está pasando en Europa, en Francia, no en España ni siquiera, en Francia. Y al mismo tiempo está tomando nota de lo que está pasando no ya en Filipinas, sino en las Islas Molucas, muy alejadas de las Filipinas, porque está considerando que un mexicano en ese instante está en condiciones de dar noticias de todo el mundo. Por lo tanto, México, un centro local, un centro que además ha decaído mucho incluso en su población, ha perdido muchísimos habitantes después de la conquista de Hernán Cortés, pues se está convirtiendo en el centro de toda una corriente de relaciones internacionales, de relaciones intercontinentales, de relaciones mundiales. En consecuencia, de pronto nos vamos encontrando que tenemos que volver hacia atrás, que no es solo que lo que estamos haciendo es una historia local. Es verdad que una historia local, en este caso engrandecida por su equidistancia, por la equidistancia que México quiere sentir respecto a España, equidistancia respecto a Sevilla como gran metrópoli comercial, equidistancia frente a Madrid, porque se considera que México es más capital del Imperio Español que Madrid, y que solo hace falta ver los edificios que en 1600 hay en México y los edificios que en 1600 hay en Madrid para darse cuenta de que México es la capital y Madrid no puede ser considerada como la capital metropolitana en ningún caso. Y lo mismo es que tiene la equidistancia en España y Filipinas.
En este caso, Manila y Cantón, ¿no? Pues sería Manila como capital de Filipinas y Cantón como el gran lugar de donde provienen los comerciantes angleses que comercian con el archipiélago. Es verdad, esto es cierto, pero al fin y al cabo termina siendo una historia de una sola localidad y esa historia hay que dilucidarla en los mismos términos que si fuera otro pueblo. Hay que definir sus constantes económicas, sus constantes sociales, sus constantes de gobierno político o sus constantes de creación cultural, en este caso de mitografía que llamaríamos prenacionalista de alguna manera. Esto es lo que está ocurriendo. ¿Esto qué quiere decir?